Los estrenos, lo más viral y el cast de las películas y las series ya están aquí con Gaby Cam y Javier Ibarreche. Este episodio de estreno. Es un gusto saludarles como cada semana desde la cabina de estreno. Aquí uno de sus dos conductores, Javier Ibarreche, con mucha alegría, mucha emoción, mucha enjundia, mucho entusiasmo. Y me quedo sin palabras para describir lo que siento de saludar a mi queridísima compañera, mi estimadísima Gaby Cam. Aquí la otra parte de estreno, saludando muy felizmente a mi amigo Javier Ibarreche. Me encantó la palabra enjundia, la voy a aplicar más en mi vida diaria. Con enjundia los saludamos en este programa de estreno, donde ya saben que nos encanta hablar de lo que está en tendencia, de las series, del cine, de los actores, hasta chismecito tenemos. Y hoy tenemos un gran programa porque esta semana de verdad que hay grandes historias, tanto en la pantalla grande como en la pantalla chica. Jennifer Garner y Nicola Coster-Waldau nos van a contar si para sus personajes, en lo último que me dijo, es más fácil lidiar con la verdad que con la incertidumbre. Además de esto, platiqué con uno de mis actores favoritos, la voz de BoJack Horseman, el mismísimo Will Arnett, y me dijo cómo es interpretar a un personaje que está desarrollándose en el escenario. Conversamos con Carla Souza sobre 56 días y nos dijo si cree que tenemos una zona prohibida a la que no dejamos entrar a nadie. Todo esto aquí en De estreno con Gaby Cam y Javier Ibarreche. Interior, noche. Club de comedia, Nueva York. Alex Novak sube al escenario principal. So let's put your hands together for Alex Novak. El público le pide una broma. Alex dice: I think I'm getting a divorce. Todos ríen. Man, I wish I had a punchline. De estreno Cinemex. ¿Está funcionando esto? ¿El stand-up puede salvar un matrimonio que ya no funciona? Alex y Tess son una pareja que después de estar juntos por más de 20 años, deciden separarse enfrentándose a la búsqueda de identidad propia, la crianza compartida y un Alex descubriendo un nuevo propósito como comediante. Y lo más chingón de esta película es que está basada en la historia real de John Bishop, un comediante británico que encontró una especie de terapia en el escenario y que de hecho así fue como se volvió comediante. Platiqué con Will Arnett, el protagonista de esta película, y le conté que yo había estudiado teatro en la universidad, que me dedicaba también a ser actor y que además de esto también eventualmente me volví comediante de stand-up. Y que una de las primeras cosas que aprendí al empezar a hacer comedia fue que yo debía soltar al actor. Mi maestro me decía que cuando yo subiera al escenario para contar chistes, no es que estuviera interpretando a un personaje, que era más bien una persona escénica, le llamaba él, como una versión más potente de ti mismo. Le comenté todo esto a Will Arnett porque me intriga mucho su personaje en la película, porque él está interpretando a un tipo que se está volviendo comediante. Entonces, un poco mi pregunta fue, ¿cómo es interpretar a un personaje que está desarrollando su persona escénica? That's a great question. Esta es una gran pregunta. I had to try to understand what it was like. Tuve que entender cómo era. I'm not a stand-up, but I am a performer. No hago stand-up, pero soy un intérprete. So I had to kind of resist my urges as a performer when I was doing stand-up. Así que tuve que resistir a mis impulsos como intérprete cuando estaba haciendo stand-up. To try to go and understand what it was like to be a guy who's never had any experience doing stand-up or performing at all. Para tratar de entender cómo era ser un tipo que nunca ha tenido ninguna experiencia haciendo stand-up o actuando. And to kind of look at it through that lens. Y mirarlo a través de esa lente. And so I started doing stand-up. Entonces empecé a hacer stand-up. Leading up to filming the movie, and Bradley Cooper, who directed the film, stopped me and he said, "We're doing something different." Antes de filmar la película, Bradley Cooper, que dirigió la película, me dijo, estamos haciendo algo diferente. Meaning, don't go up there and try to rely on your instincts as a performer. Significa que no subas ahí y trates de confiar en tus instintos como intérprete. You're going up there as Alex Novak. Vas ahí como Alex Novak. He doesn't know what he's doing. And so that's what I had to try to do. That was the exercise. Y eso es lo que tuve que intentar hacer. Esta película es un caso de esos donde creo que la premisa es quizá más interesante que la película misma, pero no por eso la película deja de ser valiosa. Es justamente la historia de este tipo que después de 20 años de matrimonio se separa de su esposa y un día, porque no tiene nada mejor que hacer, va a un show de comedia en el que le cobraban un cover para poder entrar, pero
pero si te notabas en la lista de los comediantes que probaban chistes en el micrófono abierto, no tenías que pagar el cover. Entonces, para ahorrarse el cover nomás por cotorreo, se anotó en la lista pensando, no me van a llamar, pero había poca gente ese día en el público, sí lo terminan llamando y frente a una bola de desconocidos por primera vez en su vida, empieza a desahogarse sobre su divorcio. Y resulta que al hacerlo era bastante chistoso. Entonces, este tipo encuentra en el stand-up comedy una suerte de terapia, empieza a frecuentar micrófonos abiertos y empieza a encontrar como más soltura, empieza a abrirse. Es un poco lo que hacemos los hombres con tal de no ir a terapia. Es un poco la premisa de esta película, pero todo esto de nuevo está inspirado en el caso real de John Bishop, que es este comediante británico que así fue como se volvió comediante, anotándose de casualidad en un open mic cuando estaba atravesando un divorcio. La historia real de John Bishop es muy interesante, esa no se las spoileo porque eso pues, es un poco un spoiler de la película misma, pero John Bishop se topó con Will Arnett un día en una lancha en Ámsterdam, le contó su historia y Will Arnett, fascinado por este pedo, llamó a su amigo Bradley Cooper, que dirige esta película y que es muy fan del stand-up como medio, y sale esto que se llama Is This Thing On, que puede en algún momento sentirse que peca de cursi, pero esto es porque está tomando directamente lo que pasó en la vida real. O sea, si la película es cursi es porque la realidad también lo fue. Creo que no hay premisa más ganadora que la de la comedia como forma de terapia. O sea, si alguien lo sabe en este planeta somos nosotros, ¿no? Los mexicanos que nos reímos, pasa un mes de que estás viviendo un duelo y ya estás como de, diría eso, no, ¿verdad? Pero por Ouija, jajaja, o sea, ¿a poco no? Sí. Y me encanta que creo yo que muchos de nosotros somos comediantes involuntarios, ¿no? Yo no estoy segura de que Will Arnett supiera que tenía talento para la comedia desde el principio. Tú, Javier, que eres actor, que has vivido exactamente lo mismo que pasa en esta película, ¿tú siempre supiste que tenías talento para la comedia? Y también, ¿cómo fue la primera vez que te subiste a, tal vez, a interpretar a alguien o a algo que no eras tú mismo o a contar historias? Porque tú has hecho stand-up también. Sí, yo justo, y es curioso porque un poco por ahí fue mi pregunta hacia Will, que tiene que ver con la diferencia de lenguajes. Una cosa es actuar de un personaje que es chistoso en el contexto de la película, como lo ha hecho muchas veces, no sé, en Arrested Development, en mismo Blades of Glory, en BoJack Horseman incluso, ¿no? Es un personaje que es divertido por lo que le está pasando, pero el personaje no está tratando de ser chistoso, que es muy diferente que un comediante que está contando chistes, sí con la intención de ser chistoso, pero no se tiene que notar que quiere ser chistoso porque eso deja de dar risa. Entonces, yo me acuerdo la primera vez que yo me subí a hacer stand-up fue el mismo mes en que yo acababa de hacer una obra de teatro en la que me tocaba hacer un desnudo completo, así de que salí desnudo en un escenario una vez en una obra de teatro. Y me acuerdo que cuando me subí a contar chistes en la primera vez que me subí a un open mic para hacer stand-up, me acuerdo que estaba mucho más muerto de miedo ese día que cuando me tuve que desnudar frente al público unas semanas antes, porque se sentía como un ejercicio de tanta más vulnerabilidad. O sea, fue como, aquí no se va a desnudar el cuerpo, se va a desnudar el alma. Entonces, porque subirte con la pretensión de hacer reír, ¡ay, cabrón! O sea, es un pesar, pero cuando lo logras, se siente como un superpoder. Y es precisamente eso un poco lo que aborda la película, que es, qué cabrón es tener como ese momento de catarsis, donde agarras tu duelo y lo conviertes en un chiste y lo compartes con otras personas que se ríen también, que es como, no estoy solo en el mundo, esto también le pasa a alguien más. Entonces, es un poco eso lo que explora la película, que de nuevo, sí creo que simplifica o romantiza algunas cosas del medio del stand-up, pero no por eso deja de ser una linda como carta de amor al stand-up como medio. Así que no se pueden perder esta película. Está funcionando esto en Cinemex. What I like about you is you're so innocent. You're not naive, you're innocent. You are good. I mean, you're bad at stand-up, but you're good. You have a good heart. Interior. Día. Primera clase del Airbus A380 de Hangyu Airlines. Las azafatas sirven los bocadillos. Una de ellas atiende a 2 pasajeros. Un joven de ropas oscuras se levanta. Saca de entre las ropas una jeringa. La clava en el cuello de la azafata mientras grita que es un secuestro. De estreno Cinemex. Catástrofe en el aire. Ver Catástrofe en el aire en el cine no es solo presenciar un thriller de acción, es como estar atrapado a 10.000 metros de altura con una sobredosis de adrenalina. Es imprescindible ver Catástrofe en el aire en la pantalla gigante porque el director Oxide Pang diseñó este enfrentamiento en el avión más grande del mundo para transmitir justamente el vértigo de una pelea a muerte mientras el destino de 800 pasajeros pende de un hilo. La estrella hongkonesa de acción Andy Lau protagoniza a un padre que lucha contra los secuestradores para salvar a su hija. Mi esposa y mi hija están arriba. Catástrofe en el aire tiene la receta perfecta de película palomera de desastres, de esas que nos encantan, pero también tiene drama familiar y muchísima acción que te hará ponerte los cinturones de seguridad ante las turbulencias de tu butaca.
butaca. Yo siempre celebro que se haga cine de acción fuera de Hollywood porque como que cambia también un poco el estándar de lo que es cine de acción y el tipo de chingadazos que se dan. O sea, es todo un arte. O sea, para mí ir a ver una cosa como John Wick es como ir al ballet, solo que en lugar de una coreografía con piruetas es una coreografía de chingadazos, pero es exactamente lo mismo, es una danza. Entonces me gusta cuando resuenan pues películas extranjeras o fuera de Hollywood en el rubro de la acción, porque siempre traen una propuesta diferente. Y en el caso de acá pues fusiona un poco la película de acción en cuanto a peleas brutales, digamos, de uno a uno, con el tema de la película de desastre, ¿no? Una posible catástrofe que es la caída de un avión con todos los pasajeros de por medio. Es el tipo de películas que está buenísimo ver en un avión, ya que amarre la experiencia completa. O sea, si quieres así como no dormir hasta llegar a tu destino, eso. Pero tú sabías, y este es un dato que yo descubrí ya muchos años volando, que muchas de las películas, sobre todo películas en las que tienen escenas complicadas en aviones, están editadas para que tú, pasajero, no pierdas la calma cuando la ves en un avión. O sea, si tú ves una película donde hay una escena realmente traumática en un avión, o sea, ni de chiste, por ejemplo, verías la película esta de los sobrevivientes al accidente, ¿te acuerdas? Claro, la de la Sociedad de la Nieve, sí. Y de chiste, o sea, esa no la ponen ahí. No sé si a ti te pasa, a mí me encantan las películas de catástrofes aéreas, o sea, en general, como esta catástrofe en el aire, me gustan mucho, pero no creo a la fecha que me haya generado ningún trauma, ¿sabes? O sea, yo nunca pienso cuando estoy sentada en un avión, ahorita va a salir un secuestrador y se van a dar... Como que más me asusta la turbulencia propia del avión que las historias que ocurren en aviones, a pesar de que sí han sucedido en la vida real. No sé si ha habido efectivamente catástrofes en el aire. Entonces es curioso, es como que uno en particular con este tema, al menos a mí me pasa, siento que estas historias son lejanas a mí, por eso me gusta verlas, pero un buen día creo que me va a caer el 20 de que no son tan lejanas, ya no me va a gustar. Y creo que para eso yo nomás quiero aprovechar aprovechando que estamos hablando de aviones, volver a recomendar la segunda temporada de El Ensayo en HBO, que en esta temporada Nathan Fielder se da la tarea de reparar desde adentro a la industria aérea, dándose cuenta que muchas veces pilotos y copilotos no tienen una buena relación o no tienen relación alguna, y estamos hablando de las personas que tienen en sus manos la vida de un montón de pasajeros atrás, y él propicia que se hablen y que se enfrenten y que se cuenten cosas y que intimen, porque al final de cuentas es un trabajo en equipo, y esto que estoy diciendo es poco al lado de lo que pasa en esa serie, que si quieren tenerle miedo a volar con esa serie. Después de ver esa serie, la siguiente vez que vi que las personas que ocupaban la cabina no se estaban hablando, dije: ¡háblense! ¡Son amigos! ¡Mi vida depende de ustedes! Los aviones como protagonistas en el cine no solo nos han mostrado los bombardeos, los rescates en los bosques incendiados y las hazañas de velocidad, sino también han sido los villanos. Aviones que se estrellan, aviones que son secuestrados, aviones llenos de zombies o aviones que explotan ciudades. Esto ha provocado una de las fobias más comunes en el cine, en la que Hollywood ha convertido el cielo en el escenario perfecto para nuestras peores pesadillas. Aquí algunas de las cintas que han hecho que miles de personas se persiguen cuando el avión va a despegar. Secuestros aéreos. Si algo nos enseñaron cintas como Avión Presidencial o Con Air, es que un pasajero peligroso puede convertir un vuelo de lujo en una zona de guerra. En Non-Stop y Plan de Vuelo, el terror es psicológico, la duda de no saber quién es el enemigo o si lo que sucede es real, pero películas como Turbulencia o la clásica Aeropuerto 77 nos dejan claro que cuando hay un secuestro, el avión se vuelve la prisión más infranqueable del mundo. Air Force One is down. Liberty 2-4, do you have the president? Desastres aéreos. Aquí el enemigo es lo mecánico y la mala suerte. La probabilidad de que el destino te alcance entre las nubes es una brizna de polvo en la inmensidad, una entre 11 millones. Morir en un avión no es una estadística, es un error en el preciso mecanismo del universo. Qué inspirado estaba aquí el guionista. Sí, andaba, Pero cuando sucede, puede que solo encuentren nada más que tu zapato. Flight nos mostró el terror de un descenso. Sin embargo, nada supera la paranoia del accidente de Destino Final, donde vimos cómo se desprenden los asientos, cómo caen los cuerpos y cómo mueres calcinado. Una sentencia de muerte de la que no puedes escapar. Historias reales. A veces la realidad supera la ficción. Vuelo 93 nos recordó el heroísmo en medio de la tragedia más oscura del 11 de septiembre, mientras que Sully nos mostró el milagro de un aterrizaje forzoso en el Hudson. Pero si hablamos de supervivencia extrema, La Sociedad de la Nieve retrata el horror y la resiliencia humana tras caer en los Andes. Son películas que nos recuerdan lo frágiles que somos ante la inmensidad de la naturaleza. Serpientes a bordo.
Terminamos con un clásico moderno que decidió no andarse con rodeos. Serpientes a bordo o bien Snakes on a Plane. Nació de una premisa simple pero letal: juntar los dos grandes temores de la gente, volar y las serpientes. Es una cinta que convirtió nuestras fobias en espectáculo, recordándonos que en un avión el peligro más pequeño puede causar el pánico más grande. Y además le dio la oportunidad a Samuel L. Jackson de decir una de las frases más memorables en la historia del cine. Enough is enough! I have had it with these motherfucking snakes on this motherfucking plane! Everybody strap in! I'm about to open some fucking window. De estreno, con Gaby Cam y Javier Ibarreche. Interior, tarde. Casa del Lago, Sausalito, California. Hannah está sola en la cocina. Tiene el teléfono en la mano. Marca y entra el buzón. Su hijastra aparece en la puerta. Pregunta: ¿ya llamó? Hannah niega con la cabeza. Where's my dad? I don't know. De estreno, Lo último que me dijo. Segunda temporada. Rápidamente te cuento que la primera temporada de Lo último que me dijo llegó a Apple TV en 2023 para contarnos la historia de Hannah y su hijastra. Tras la desaparición repentina de Owen, su esposo y papá, se embarcan en una investigación que les dejará claro que quizá no tenían ni idea de con quién estaban viviendo. Your husband is not who you think he is. Lo que descubrieron en la primera temporada es poderoso, y ahora llega la segunda temporada donde la doble vida de Owen no hará nada fácil que se reintegre a su propia familia. How could you not have told me? There's a crime family that's trying to kill you. It would have been putting you at risk. I want to fix it. Jennifer Garner y Nicola Coster-Waldau, quienes dan vida a Hannah y Owen en la serie, nos confesaron si para sus personajes es más fácil lidiar con la verdad detrás de su desaparición o había sido más fácil lidiar con la incertidumbre de por qué desapareció. Why he disappeared. Es peor porque desapareció And the reality of his presence when he comes back. y la realidad de su presencia cuando regresa. And that you expect one thing to happen, but physically you have a different reaction. Y que esperas que suceda una cosa, pero físicamente tienes una reacción diferente. I think that that's true for Hannah and true for Bailey. Y creo que eso es así para Hannah y así para Bailey. Owen is the central point. Owen es el centro, el punto central. And we all pivot off of him in a really uncomfortable way. Y todos giramos alrededor de él de una manera realmente incómoda. There's only one way for you to gain someone's trust. Solo hay una manera de ganar la confianza de alguien. You have to allow yourself to be vulnerable. Tienes que permitirte ser vulnerable. Esta serie está basada en una novela y lo interesante de esta segunda temporada es que se iba escribiendo, o sea, el director de la serie es el esposo de quien escribe las novelas. La segunda novela se llama The First Time I Saw Him, que habla justamente de este reencuentro. Imagínate tú que alguien de tu vida, alguien muy cercano de tu vida, tu esposa, tu papá, un día simplemente desaparece, te pide que cuides todo lo que él deja, pero no entiendes por qué. Y cuando empiezas a investigar te das cuenta de que no lo conocías de absolutamente nada, ¿no? O sea, que tenía unos nexos que tú no sabías, y ya que descubres todo el cochambre detrás de esta historia, la persona regresa y pues obviamente ya no sabes cómo lidiar con ella. Básicamente eso trata esta serie, que a la vez, como ya te platicaba, el director de la serie es el esposo de quien escribió los libros y no tenía ni idea de qué iba a pasar esta segunda temporada. De hecho, mientras empezaban a grabarla estaba escribiendo la novela, no se sabía bien en qué iba a terminar, y la verdad es que termina siendo una serie de intriga, una serie de thriller también, donde lo que más resalta es cómo esta mujer, Hannah, empieza a desarrollar a la fuerza una relación con su hijastra que no la quería nada, pero que a la vez es quien se queda con ella cuando su papá desaparece. Entonces, a mí me encanta esta serie. Yo tengo que decirte que la empecé a ver sin saber qué iba a ver y la disfruté muchísimo. La primera temporada es muy buena porque sí las vas acompañando en esta aventura de, bueno, ¿y qué pasó, no? O sea, ¿por qué las abandonó? Y ya lo que descubren te deja muy intrigado de cómo van a reaccionar a la hora de que regrese este señor. Entonces, gran serie, siempre lo hemos dicho en este programa, Javier está de acuerdo conmigo. Apple TV es una plataforma que cura muy bien su contenido original. Creo que esta es una miniserie, no es miniserie realmente. Yo pensé que iba a quedarse en una temporada, pero no, ya llega esta segunda y no es la excepción. O sea, si te gustan estas series de intriga, de qué habrá pasado, con giros de tuerca, con mucho misterio también y con grandes actuaciones, porque Jennifer Garner, además de preciosa, es una superactriz, esta serie es para ti. Si lo tuyo tiene que ver con la acción, el thriller, el misterio, la intriga,
consiga estos elementos que hacen una historia jugosa y que además creo las series que Apple ha producido que tienen al centro estos elementos dan bastante de qué hablar y son de muy buena calidad. Esta es gran opción. Lo último que me dijo segunda temporada ya está disponible en Apple TV+. Exterior. Día. Supermercado en el centro de Boston. Dos desconocidos están terminando de hacer sus compras. Saliendo se tropiezan. Oh, sorry. Empiezan una conversación. I'm Oliver. I'm Ciara. Surge una chispa y concretan una cita. 56 días después, los restos de uno de los dos aparecen en una bañera con ácido. 56 días. 56 días es la nueva serie de estreno en Prime Video que te meterá de lleno en un thriller psicológico que te va a poner los pelos de punta. Te va a llevar al límite del deseo y seguramente se convertirá en tu nueva obsesión. La serie está basada en una novela que se convirtió en bestseller. Para adaptar la narrativa a formato serie, lo que hicieron me parece una genialidad. Jugaron con dos líneas de tiempo que se van entrelazando cual cadena de ADN. Una te cuenta cómo surge el romance y la otra, luego de 56 días, cuenta cómo se intenta descubrir a quién pertenece el cuerpo descompuesto hallado en la bañera. Jesús del huerto, qué horror. My only job is to sort out what happened to that human in that bathtub. Y aquí hay 4 protagonistas involucrados. Dove Cameron y Evan Joya son la pareja que no sabemos cómo termina en tragedia, y Carla Souza y Dorian Misick son los detectives que están intentando esclarecer el crimen, aunque también hay misterio y obviamente secretos entre ellos. Platicamos con Carla Souza sobre por qué ver 56 días y sobre si cree que a lo mejor todos tenemos una zona prohibida a la que no dejamos entrar a nadie por miedo a ser aceptados. Es estas cosas de que mismo te preguntes que si tú crees que tú le sabes todo a tu mejor amiga o a tu mejor amigo, no creo, ¿sabes? Y es esta dualidad de la versión pública y la versión privada que tenemos como seres humanos y cómo ocultar ciertas cosas de nuestra persona. Habla también de un miedo a que si nos conocieran completamente nos van a rechazar y no nos van a amar. Y es este miedo que siento que todos podemos tener en algún momento en nuestras vidas. Entonces por eso siento que es una historia digna de ver. 56 días tiene un halo de misterio que no es casualidad. Detrás de esta adaptación está un rey del terror. James Wan con su productora logró darle el look and feel perfecto para atraparnos y demostrar una vez más que a lo mejor los monstruos y el terror viven dentro de nosotros y no fuera. Y hay muchas series que nos lo comprueban. Que la serie sigue un poco la estructura y que creo que es una estructura, no hablo de una copia, hablo de una fórmula que funciona. Hablo como de una forma de contar historias que le trepa el volumen a la intriga. Un poco lo que pasa Big Little Lies, que precisamente arranca con la noticia, digamos, hay un asesinato, estamos en el presente donde se está investigando un caso, pero luego nos vamos al pasado a ver de a poquito todas las piezas que conformaron el antecedente de ese caso o de ese crimen o de ese momento violento. Algo similar pasa acá. Siempre es muy interesante cuando las series te ponen de frente cuál es el conflicto y más bien lo que tienes que descubrir es cómo llegamos ahí, ¿no? Que es un poco lo que pasa justamente con 56 días. Otra cosa que a mí me encanta de esta serie, a ver, James Wan es un genio del terror, pero eso sí tiene un terror muy particular. O sea, creo yo que hay quienes aman a James Wan y hay quienes no les gusta nada el tipo de terror que él hace, pero sabe cómo hacerlo y me encanta ver a Carla Souza en estos papeles. O sea, siempre me recuerda a How to Get Away with Murder, que también tiene pues un poquito de esto. La estructura es muy diferente a la de 56 días, pero tiene como esta personalidad que le da mucho sazón a las cosas que tienen que ver con intriga. A mí me gusta eso. Dove Cameron es súper talentosa también y en general la serie tiene un buen planteamiento. Creo que Prime Video también es una buena plataforma de series originales, nos ha dado grandes cosas. Así que ya lo sabes, cuida tus secretos y no te pierdas 56 días de estreno con sus 8 episodios disponibles en Prime Video, ya lista para maratonear. Estreno con Gaby Cam y Javier Ibarreche. Interior, día. Casa de Emily, en algún lugar de Japón. Emily, sentada y envuelta en una cobija, ve que alguien se acerca. Es un adulto y en su mano trae una barra de chocolate blanco. Se lo ofrece. Emily, curiosa por aquel extraño pedazo de comida, lo acepta y le da un pequeño bocado. El chocolate toca su lengua y algo cambia. Y ocurrió el milagro. Y así fue como nací, por la gracia del chocolate blanco. De estreno Cinemex. Emily y los secretos de la lluvia.
Si creías que Arco era la única película francesa que competía este año en los Óscares en las películas animadas, ¿qué crees? Estás equivocado porque esta semana se estrena Amélie y los secretos de la lluvia, y esta película, aunque parezca una más del montón, créanme, para nada es así. Hay películas que parece que son chiquitas o que no pasa nada con ellas, pero cuando plantean preguntas enormes, vale la pena voltearlas a ver. Y ese es precisamente el caso de esta película. La protagonista de esta historia es Amélie, una niña de 3 años, belga, que vive en Osaka, y no es una niña normal, o sea, ella no llora, no ríe, no habla, nada de nada, hasta que un día conoce el chocolate blanco y aparentemente gracias a eso le encuentra sentido a su vida. El chocolate despertó todos mis sentidos. Amélie dijo su primera palabra. ¡Qué buena noticia! ¿Cuál fue? Dijo aspiradora. La película es la primera adaptación cinematográfica de la novela Metafísica de los tubos, escrita por Amélie Nothomb, que sí, de manera literal y simbólica, es la protagonista de esta pequeña historia. Es una película que plantea una pregunta que yo estoy muy segura muchos de nosotros nos hemos hecho. ¿Será que cuando somos bebés no somos alguien sino un cuerpo que está ahí? O sea, como no tenemos toda una personalidad desarrollada, ¿qué somos, no? ¿En qué momento empezamos realmente a ser alguien? ¿Cuándo nos convertimos en nosotros mismos? Es una cosa muy hermosa lo que pasa en esta película, porque justo ese momento del chocolate blanco bien podría interpretarse como algo literal, o sea, una niña que era como un juguete que estaba quieto y que cuando probó el chocolate se activó, o bien puede ser como una forma muy linda de simbolizar el momento en el que uno adquiere conciencia, ¿no? Como que los primeros años de su vida uno realmente, pues, uno no tiene recuerdos tan vívidos o tan amarrados, digamos, de lo que vivió cuando tenía 1 año, pero de repente hay un momento que ya recuerdas de forma consciente cuando tenías 2 o 3. ¿Cuál es ese momento en el que se dispara la conciencia? ¿Quién sabe? Para esta niña fue el chocolate blanco. Y lo que es muy bello es que durante toda esa primera parte, en la que nos narra ella desde una voz consciente lo que está experimentando, ella dice que es Dios. Y es Dios que nos está contando como que llegó a la tierra y lo que está percibiendo, como que en una forma medio que recuerda el realismo mágico, es como si Dios nos estuviera describiendo su creación y al mismo tiempo maravillándose con ella. Sé que me estoy yendo al carajo con esta descripción, o sea, me estoy yendo lejos, pero es una de esas películas animadas que es más como un poema vuelto película y está bellísima. Y es verdad que creo que hay un momento en nuestras vidas que nos da sentido, aunque nosotros no entendemos por qué, ¿no? O sea, creo que tiene que ver con el primer recuerdo que tienes, ¿no? No necesariamente con lo que te pasó antes, pero ¿no te pasa, y seguramente sí te ha ocurrido, que te cuentan cosas que hacías de bebé o de niño que tienen sentido con las cosas que eres y que haces hoy de adulto, aunque tú no te acuerdas? O sea, como si tú nacieras con esa conciencia y simplemente, como bien dices, la activaras, pero ya la tenías. O sea, esa personalidad, quien eres hoy, estuvo ahí desde el día 1 que abriste los ojos en este mundo, pero no lo descubres hasta mucho tiempo después, ¿no? El sentido de la existencia. Sí, y es una cosa muy hermosa porque aparte esta niña, pues es, de nuevo, es una niña de una familia belga, pero viven en Osaka, y entonces su nana es una mujer joven japonesa que la está cuidando y que le está enseñando sus costumbres. Entonces esta niña como que crece en un contexto japonés más que belga, pero al mismo tiempo trae como este otro antecedente. Como que la película juega mucho con el tema de la memoria histórica un poco de la relación entre Bélgica y Japón, que pues es compleja, y la memoria propia de esta niña, que pues sus primeros años de formación de carácter los está desarrollando ahí, con estas personas en ese contexto, como que es un poco un asomo a los primeros momentos de la vida de alguien que nos narra con mucha fascinación y con mucha conciencia cada una de las cosas que ve. Si no fuera porque K-Pop Demon Hunters está rompiéndola este año, esta tendría que ser para mí la favorita para ganar el Oscar de Mejor Película Animada. Y bueno, recordemos que Amélie y los secretos de la lluvia se estrenó en los festivales de Cannes y San Sebastián y tiene la participación de la productora mexicana Nidia Santiago, que ha hecho muchos cortometrajes y películas animadas, así que hay algo de mexicano en Amélie y los secretos de la lluvia. Creo yo que será una de estas películas que con la nominación habrá recibido el reconocimiento, pero bueno, no está de más recomendárselas aquí en De Estreno. La próxima semana estará De Estreno. Todos los detalles de la multinominada al Oscar El Agente Secreto. Y aquí nuestro top de recomendaciones. Número 3. 56 días es la nueva serie de estreno en Prime Video. Número 2. ¿Está funcionando esto? Ya está de estreno en Cinemex. Número 1. No te la pierdas en cines, Catástrofe en el aire. Y en De Estreno despedimos al grandioso Robert Duvall, quien murió a los 95 años en su residencia de Virginia. Nos legó personajes y frases inolvidables del cine. Descanse en paz este gigante de la actuación. I love the smell of napalm in the morning. It smells like victory.
Y así, sin más, bandita querida, llegamos al final de otro episodio de Estreno, con muchísimos estrenos interesantes esta semana, muchos que queremos que nos comenten qué les parecieron, si es que los van a ver al cine en estos días. Para que eso ocurra, tienen que seguirnos en nuestras redes. A mí me encuentran como @IbarrecheJavier, al programa lo encuentran como @DeEstrenoMX. Y a mí me encuentran como @GabyCam40. Ya saben que pueden encontrar todos los episodios de Estreno en su edición podcast, en todas las plataformas, y nos encantará saber de ustedes a través de redes sociales o a través del podcast. Siempre es lindo sentirnos escuchados y esperamos que ustedes también se sientan escuchados en este programa que se llama De Estreno. No queda más, nos escuchamos la próxima semana. Que les vaya bien y que tengan lindo fin de semana. Adiós. Ya se fueron todos. ¡Ay, qué bárbaro! Gracias por estar en el episodio de hoy. ¿Ya están listos para divertirse en casa? ¿O en el cine? Comenten el hype. Y nos vemos en Cinemex. Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.